¿Pueden ver lo que compartí? Sí, profe. Sí, Ok, gracias. Bien, quise trabajar el contenido de comprensión lectora porque, bueno, básicamente la prueba que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Se basa eh, en la lectura. Y lo importante para poder desarrollar una buena prueba, ¿cierto? Es lograr haber adquirido la mayor cantidad de estrategias posibles para trabajar, ¿cierto?, la lectura. Eh, Sabemos que leer en inglés es totalmente distinto a un texto en español, por lo tanto, se requiere sí o sí que nosotros tengamos estrategias para poder, ¿cierto?, desarrollar la prueba y no quedarnos completamente en blanco, ¿ya? Esas estrategias son estrategias eficaces que permiten, ¿cierto?, poder trabajar un texto totalmente en inglés. Lo importante es que seamos capaces de aplicarlas y poder dar respuesta a cada una de las preguntas que se nos van a realizar en la prueba. Eh, por eso, ¿cierto?, vamos a repasar una de las clases que tuvimos en algún momento sobre cómo identificar estrategias para encontrar información dentro de un texto, ¿ya? Por lo general, la comprensión está dada en dos tipos de preguntas, ¿no? En dos tipos de información, que es la información general y también tenemos lo que es la información específica, ¿ya? Eh, para trabajar lo que es la información general de un texto, que es básicamente encontrar cuál es la idea principal o responder a la pregunta de qué se trata principalmente un texto, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, debemos reconocer en primera instancia cuál es el tema del texto, ¿ya? Y de ahí, una vez que reconocemos el tema del texto, poder sacar esa idea principal de la cual se me consulta en la pregunta. La idea principal del texto es básicamente de qué se trata este mismo, ¿ya? Y nosotros debemos ser capaces de encontrar esa, esa idea principal. Debemos ser capaces, ¿cierto?, al leer el texto, de extraer de qué se trata este. Y para ello, nosotros en primera instancia lo que debemos saber es cuál es el tema. Ahora, ¿cómo reconocemos el tema del texto? Muchos textos traen título, ¿ya? O en su defecto, estos textos también traen una imagen. Esas serían, ¿cierto?, las estrategias de prelectura. Si nosotros utilizamos todas aquellas eh, información como título, como imagen, nosotros vamos a poder clarificar cuál es nuestro tema del texto, ¿ya? En la infografía que les estoy mostrando aparece lo que es el topic, es el tema, y al ladito aparece lo que dice main idea, que sería la idea principal, ¿ya? Que son dos cosas distintas, pero que están enlazadas, están unidas entre sí, ¿ya? Por lo tanto, una depende de la otra.
El tema básicamente es la gran idea del texto. Siempre cuando leemos algo, ¿cierto? Hay una idea, una gran idea respecto a lo que estamos leyendo. Ese es el tema. Y por lo general, el tema nosotros lo vamos a encontrar en una palabra o en dos palabras como máximo, ¿ya? ¿Dónde encontramos el tema por lo general? En el título. Lo que es la idea principal, acá se dice, acá está escrito como en inglés como main idea. La idea principal está establecida, ¿cierto? Por el autor a través de una oración completa. No es una palabra ni dos palabras, es una oración completa, ¿ya? Y mucho más específica. Eh, y esa idea que entrega, ¿cierto?, el escritor o el autor es una idea totalmente basada, ¿cierto?, en lo que va a tratar el texto más abajo. ¿Dónde vamos a encontrar esta idea principal? Esta idea principal generalmente se encuentra en el primer párrafo del texto y, para ser más precisos, en las dos primeras oraciones del primer párrafo. Abajito, ¿cierto? Podemos lograr ver un ejemplo donde aparece el tema y también aparece nuestra idea principal. Si nos damos cuenta, el lápiz pasta azul que aparece ahí está enfocando el tema del texto. Y el lapicito rosado enfoca lo que es la idea principal del texto. Estos dos están conectados entre sí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un pequeño texto, empezamos con el topic o el tema que dice plants arriba, ¿no es cierto? Más abajito luego tenemos que comienza el texto, dice plants need four things to live. First, all plants need soil. Tenemos entonces el título, que sería plants, que está en rojo ahí. Y luego comienza, ¿cierto?, la idea principal en la primera oración. Plants need four things to live. Esa sería nuestra idea principal del texto. Lo que venga a continuación, más abajito, ya son ideas mucho más detalladas respecto a la idea principal, donde, ¿cierto?, se especifican ciertas cosas respecto al tema, ¿ya? Por lo general, la idea principal o de qué se trata un texto siempre va a incluir el título. Si ustedes se fijan, lo que está encerrado en lápiz rosado tiene en su oración, incluye, ¿cierto?, el título plants. Por lo tanto, nosotros ahí, ¿cierto?, vamos a encontrar también eh, el título o el tema del texto. No sé si me van siguiendo, ¿tienen alguna consulta por ahora? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto, muchas gracias. Ok, esto es importante tenerlo claro porque cuando ustedes se vean enfrentados a a textos en inglés en la prueba, una de las preguntas que van a tener que responder es de lo que estoy hablando ahora, ¿no? ¿De qué se trata el texto, principalmente? ¿Sobre qué es el texto? ¿De qué se trata el texto o sobre qué es el texto? ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que, para responder esa pregunta, porque me van a dar ciertas opciones, yo tengo que, por supuesto, aplicar lo que les estoy tratando de enseñar ahora,
que es básicamente encontrar el tema del texto y también tratar de ubicar, una vez que empieza el texto en el primer párrafo, tratar de ubicar, ¿cierto?, cuál es la idea principal. Entre el tema y la idea principal, yo voy a sacar, ¿cierto?, la respuesta que necesito para, obviamente, escoger la mejor opción de las que me están entregando. ¿Ya? Vamos a repasar nuevamente este texto, donde me piden, ¿cierto?, que busque el tema. Tengo un texto en inglés, me están solicitando buscar el tema y es ahora cuando, ¿cierto?, debo tratar de alguna forma de entender este pequeño párrafo, extrayendo el tema de este mismo texto. No tengo título acá, por lo tanto, ¿cómo lo hago para poder saber de qué me están hablando? ¿Cuál es el tema de acá, no? Eh, lo que vamos a hacer para darle respuesta a lo que yo le estoy solicitando en ese texto es buscar palabras claves. ¿A qué le llamamos palabras claves? Aquellas palabras, ¿cierto?, que me dan indicios o ideas respecto al texto, ¿ya? ¿Y cómo descubro estas palabras claves? Por lo general, estas palabras claves se repiten varias veces dentro de un párrafo o dentro de un texto, ¿ya? Entonces, eh, en el texto anterior, en este texto, ya, si me piden encontrar el tema, lo que voy a hacer yo es ir identificando aquellas palabras que más se repitan, de manera tal, ¿cierto?, de que esto me va a dar una idea de qué se trata el mismo texto. Bueno, este it que está acá, bueno, aquí obviamente yo tengo cierto un poco más de conocimiento en lectura, por lo tanto sé que ese it que va ahí corresponde a la misma palabra water. No se puso water, pero sí se reemplazó por it, ¿ya? Tenemos de nuevo acá water. Tenemos water de nuevo. Y water acá. Entonces, aquí esta palabra se repite constantemente y está en casi todas las oraciones. Ahora, si me cuesta un poco este ejercicio, voy a volver a la infografía que les mostré acá. Si me cuesta un poco ese ejercicio de buscar esas palabritas, ¿cierto?, que se repiten, que me pueden ayudar un poco a saber de qué tema habla el texto, entonces acuérdense de que por lo general, como les expliqué delante, en la primera oración del primer párrafo va a entregar la palabra, ¿cierto?, clave de qué se trata el texto, de cuál es el tema del que habla el texto. Como en este de acá. Por ejemplo, si yo le sacase aquí en este caso el título plants y tuviésemos solamente el texto que sigue a continuación, voy a leer la primera oración hasta el punto y lo que vaya al principio, la primera palabrita sería, ¿cierto?, mi tema del texto. ¿Ya? A ver, no siempre es así, pero por lo general se utiliza de esta manera. ¿Ya? Por lo general, la idea principal está al principio del texto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no siempre es así? Porque a veces podemos encontrar esta oración que entrega la idea principal del texto al final del párrafo. ¿Ya? Pero son muy pocas las ocasiones en que vamos a encontrar al final del texto la idea principal. Siempre el escritor o el autor de un texto va a comenzar, ¿cierto?, con esta idea principal en el primer párrafo. ¿Ya? Entonces, como
ya reconocemos el texto, perdón, el tema del texto, entonces de ahí nosotros podemos ahora trabajar lo que es la idea principal. ¿Ok? El ejercicio es si podemos encontrar la idea principal en el texto. Como ya les expliqué, ustedes tienen que tratar de basarse en la estrategia que les estoy enseñando, para que después, ¿cierto?, cuando se enfrenten al texto en inglés, logren de manera rápida, o lo más rápido posible, encontrar el tema y la idea principal, ¿ya? Porque hay un límite de tiempo también para dar la prueba, por lo tanto, va a ser necesario trabajar estas estrategias. Lo digo porque, claro, si tenemos la opción de usar un diccionario, no nos va a convenir de ninguna manera ir traduciendo, ¿cierto?, palabra por palabra para aquel alumno que la verdad no comprenda o diga no entiende nada del texto, y el hecho de que empecemos a descubrir palabra por palabra su significado, creo que nos va a pillar el tiempo y no vamos a ser capaces de eh, responder satisfactoriamente el examen, ¿ya? Por lo tanto, es necesario reconocer y utilizar lo que les estoy enseñando ahora. Entonces, para encontrar la idea principal, ya lo dijimos anteriormente, vamos a encontrarla en en el primer párrafo y específicamente en la primera oración, ¿ya? Por lo tanto, aquí la idea principal que tenemos sobre este pequeño texto, la tengo aquí enmarcada en color amarillo. Water is an amazing resource. Esa sería, ¿cierta?, nuestra idea principal. Tuve que leer todo el texto para saber de qué se trata este. No, no tengo que leerlo todo, ¿ya? Nada más voy al primer párrafo, leo la primera oración, si no me quedó claro, leo la segunda oración, veo también si es que tiene título, también por supuesto leo el título, ¿ya? Y con eso, por supuesto que deberían ya estar identificando la idea principal y el tema también del texto, ¿ya? Entonces tenemos acá como resumen que nuestro tema es el agua, water, y el punto principal sobre el tema es water is an amazing resource, ¿ya? Y con eso nosotros, ¿cierto? Con el tema más ese punto principal, tenemos lo que es la idea principal del texto, ¿ya? Me van siguiendo. Espero que me estén escuchando por ahí y me estén siguiendo la explicación. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Dice, where is the main idea? ¿Dónde está la idea principal? Ya lo he dicho muchas veces y repetidamente. Dice, in many paragraphs, en muchos párrafos, en la mayoría diría yo, the first sentence states the main idea. En muchos párrafos, la primera oración establece la idea principal. Y recuerden, si no hay título, esa primera oración del párrafo debería contener en una palabra o en dos palabras el tema de ese mismo texto, ¿ya? Así que encontrando la idea principal en la primera oración, también vamos a encontrar el tema del texto ahí en esa misma oración, ¿ya? Bien. Perfecto. Todo esto tiene que ver cómo responder esa primera pregunta que me hacen, ¿cierto?, en la prueba, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal o de qué se trata el texto? ¿O sobre qué es el texto?
¿Ya? Esa es la pregunta, la primera pregunta que está, por supuesto, en la mayoría de las evaluaciones de lectura comprensiva. Les van a preguntar eso sí o sí. ¿De qué se trata el texto? ¿Cómo encuentro esa respuesta? Bueno, de la forma en que ya les expliqué anteriormente. Bien, ahora pregunto, how to find specific information in a text? ¿Cómo encontrar información específica en un texto? Anteriormente estábamos hablando de información general, pero ahora, ¿cierto? Vamos a aquella información que es más detallada, ¿ya? Porque obviamente me van a preguntar por la idea general del texto, o sea, de qué se trata el texto, pero también me van a hacer otras preguntas de lo que sigue a continuación, ¿no? De aquellos detalles que se van, que podemos encontrar a medida que vamos leyendo el texto. ¿Y cómo y de qué forma puedo encontrar esta información de manera rápida y eficaz? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, acá tenemos un ejercicio. El ejercicio dice, encuentra la respuesta a la siguiente pregunta. Aquí tenemos la pregunta, que está de color naranjo, y más abajito tenemos el texto. Y abajito, ¿cierto? Más abajito del texto tenemos la answer, que es la respuesta, y ahí nos dan el espacio, ¿cierto?, para responder. Cuando, cuando necesitemos, ¿cierto?, responder las preguntas, nosotros lo primero que vamos a hacer es ir no al texto, ¿ya? No vamos a ir directamente al texto. Lo que vamos a hacer en primera instancia es ir a la pregunta. Y de la pregunta, ¿no es cierto?, tratar de comprenderla, tratar de entender qué me están solicitando. Y luego de eso, cuando tengo claro lo que necesito buscar en el texto, recién, ¿cierto?, voy a focalizarme en ese texto, valga la redundancia. ¿Ya? Eh, la pregunta dice, what were the names of Degas' father and mother? No entiendo la pregunta, no comprendo, ¿cierto?, lo que me dice ahí, pero independiente de eso, yo puedo encontrar la información que me están pidiendo utilizando la estrategia de las palabras claves, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con estas palabras claves? Yo voy a encontrar en la pregunta palabras que van a aparecer sí o sí en el texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es dirigirme, ¿cierto?, al texto y buscar aquellas palabras que eh, estén en la misma pregunta, ¿ya? Me enfoco solo en eso. No me voy a enfocar en leer todo, porque si me enfoco en leer todo, me voy a perder, me voy a desorientar, no voy a entender, me voy a frustrar y va a pasar que finalmente que voy a tratar de entender, ¿cierto?, todo y voy a perder mi tiempo y no voy a alcanzar a desarrollar, ¿cierto?, la actividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como le estoy explicando, voy a enfocarme solo en la información que me está preguntando en lo que me está pidiendo la pregunta. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a ver aquellas palabras de la pregunta que aparezcan abajo en el texto que tengo que leer. ¿Ya? Mire, dice acá, puedo leer todo el párrafo hasta encontrar la respuesta, si es que la logro entender. Pero una forma más rápida, me refiero a que sin tener que leer todo el párrafo y tratar de entender palabra por palabra, la forma más rápida sería encontrar las palabras claves en la pregunta.
¿ya? En este caso, son las palabras father y mother, ¿ya? Luego, damos una rápida mirada. No quiero decir con esto que voy a leer palabra por palabra el texto, lo vuelvo a insistir, vuelvo a repetir. Le damos una rápida mirada al texto de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para encontrar esas mismas palabras o similares en el artículo. Volvamos entonces acá atrás, ¿ya? Yo tengo que tener obviamente clarísimo esta pregunta, las palabras que aparecen en la pregunta, y yo voy al texto de izquierda a derecha, voy buscando. ¿Estoy entendiendo algo? No entiendo nada ni jota de lo que estoy viendo acá, pero no importa, yo sigo avanzando. La segunda línea tampoco me aparece nada, voy a la tercera, y mira, acá en la tercera me encontré con una palabra que aparece en la pregunta, father. Y si sigo, voy a encontrar también lo que es mother. Father, y si sigo, ¿cierto? Voy a encontrar la palabra mother, ¿ya? ¿Y qué me dice aquí? Father, por lo general, lo que está después vendría siendo mi respuesta, ¿no? Aquí está. ¿Por qué? Porque también aparece names, names, ¿ya? Que es una palabra, yo creo, bueno, la mayoría conocemos, ¿no? Que es una de las primeras que aprendemos. What is your name? Name, ¿cuál es tu nombre? Entonces, ya con esto, yo no necesito, ¿cierto?, enfocarme en todo lo que viene atrás, todo esto, ni tampoco, ¿cierto?, lo que viene después, si el texto fuese mucho más largo. Sino más bien, ¿cierto?, ya encontré mis palabras, por lo tanto, ahí están mis respuestas, en esas palabras y cerca de esas palabras, lo que hay después, ¿ya? Puede ser también lo que haya antes, siempre y cuando no haya un punto. Aquí nosotros tenemos un punto, ¿verdad? Aquí tenemos un punto, por lo tanto, aquí vendría a ser la respuesta a lo que es después, ¿ya? Auguste the gas, ese sería el the gas father was called Auguste, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que escribir Auguste como respuesta, y abajo, mother, que está aquí, Celestine, y ponemos, ¿cierto? Acá, Celestine. En todo caso, ustedes, ¿cierto?, van a tener las opciones ahí en la prueba. Y claramente con las opciones se nos hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque incluso también podemos tomar las opciones y compararlas con el texto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto a lo que he dicho hasta ahora? No, profesor. Muy bien. Eh, avancemos entonces a algo que es, yo considero importante que ustedes lo sepan, es lo que son las palabras interrogativas o las WH words en inglés, ¿ya? ¿Por qué son importantes estas palabras? Porque, mira, voy a retroceder un poco a la diapositiva 11. Cuando nos pidan responder preguntas, ¿cierto? Por lo general, estas preguntas van a ir al principio con este tipo de palabras, como what, en este caso, ¿no? Ya, esas palabras siempre van al principio de la oración, de la interrogativa, ¿ya? Siempre va al principio. Y se utilizan, ¿cierto?, para formular preguntas, para hacer preguntas. Y esas preguntas, ¿cierto?, van a requerir, obviamente, información, ¿ya? Información específica. Si ustedes preguntan, por ejemplo, con what,
ese what significa que están, ¿cierto? Necesitan información respecto a una cosa en general. Si vemos que la pregunta comienza con where o where, en este caso, y abajito tenemos que dice dónde, entonces me están solicitando información respecto a un lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, si estas aparecen al principio de la pregunta, yo voy a tener cierta idea de qué es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Si me dicen dónde, obviamente voy a enfocar en el texto mi mirada a los lugares. ¿Ya? Así tal como les dije antes, enfocamos nuestra mirada de izquierda a derecha, vamos viendo, ¿cierto? Y vamos buscando lugares. ¿Por qué? Porque la pregunta me dice where, ¿dónde? Y eso quiere decir que me está solicitando información de un lugar. ¿Ya? Eh, when. When es cuándo. Y esto indica, ¿cierto? Eh, que la información que me están solicitando es de tiempo. ¿Ok? Hora, día, año, etcétera. Tenemos why, ¿por qué? Esta introduce una pregunta que busca, ¿cierto?, que entregues una razón de algo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, busca que le den información respecto a una razón o la razón de algo, ¿no? ¿Por qué? How, ¿cómo? Nos va a solicitar información respecto a cómo se desarrolla cierta actividad. ¿Ya? ¿Cómo? How. Whom, ¿a quién? Persona. Whose, ¿de quién? También persona. Which, ¿cuál? Por cosas que, bueno, se refiere a dos opciones. ¿Ya? Siempre va a aparecer el which cuando te presenten dos o quizás más opciones. ¿Ya? En ese caso se utiliza el which. Bueno, pero en resumen, estas palabras son palabras que se utilizan para hacer preguntas. Preguntas, ¿cierto?, que requieren de información específica. Y esa información específica, obviamente, la vamos a encontrar en el texto que tenemos que trabajar, leer, ¿cierto?, etcétera. Es importante que esta, ¿cierto?, la puedan tener claro y que la puedan reconocer, por supuesto, en la prueba, porque les va a ayudar a comprender mejor la pregunta y a saber qué información le están pidiendo también. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra estrategia, otra clave, ¿cierto? Para que logremos comprender las preguntas que nos están haciendo antes de responder el texto. Tenemos como ejemplo, aquí, bueno, acá lo doy a modo ejemplo nada más del uso de estas palabras interrogativas. Who, por ejemplo, tenemos al ladito, hay una pregunta hecha con who. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Si yo sé que es who, yo ya tengo clarísimo que me está preguntando por una persona, por lo tanto, si yo tengo que encontrar alguna información en el texto, tiene que ser respecto a una persona, el nombre de una persona o la información específica de una persona. ¿Ya? Who is that boy? My brother Tom. ¿Quién es ese chico? Mi hermano Tom. ¿Ya? When, ya dijimos que es para tiempo. When is the party? When is the party? En esa pregunta ya enfoco, ¿cierto?, mi mirada en el texto respecto a información de tiempo y está preguntando en español ¿cuándo es la fiesta? Y la respuesta es on Friday at 2 o'clock, el viernes a las 2 en punto. What? What es para preguntar por cosas, cualquier tipo de cosa. Significa qué. So, what is on the table? Dice el ejemplo acá.
What is on the table? ¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué cosa es esa que está sobre la mesa? Y la respuesta es there is a pencil, hay un lápiz. Obviamente eso es cosa, ¿no? Por lo tanto, siempre enfocar nuestra mirada. Cuando la pregunta comience con what, vamos a enfocar la mirada en una cosa específica. Why are you late? Why, cuando la pregunta comienza con why, es porque está buscando una razón de algo, ¿ya? Aquí dice, why are you late? ¿Por qué estás atrasado? Y la respuesta, por lo general, no por lo general, siempre debería empezar con because, ¿ya? Si me preguntan con why, la respuesta va a comenzar con because. Why are you late? ¿Por qué estás atrasado? Because I missed my bus. Porque perdí mi bus. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, el why introduce una pregunta relativa a razón y abajito en la respuesta tenemos la razón, la información, ¿cierto?, de por qué llegó atrasado. El where se refiere al lugar. Si where está al principio de la pregunta, entonces me está preguntando por un lugar en específico. Por lo tanto, yo voy a enfocar mi mirada, repito, hagan mención al lugar. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? It is in the bag. ¿Dónde está el libro? ¿En qué lugar? It is in the bag. Está en la mochila, dentro de la mochila. Y tenemos otra como ejemplo que es which, que es cuál. En esta les decía yo delante que representa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos mentalizado o tenemos de manera física dos opciones. Dice acá, which is your apple? Si ustedes se fijan en la imagen, hay dos manzanitas ahí. Por lo tanto, en este caso no vamos a utilizar el what, porque se supone que estamos ahí preguntando por una cosa, pero como tenemos dos opciones, vamos a utilizar el which. Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? Y la respuesta dice the green one, la verde. Bien, hasta aquí los dejo con este repaso de puntos que yo considero importantes que ustedes debían recordar para, ¿cierto?, ir un poco más preparado al examen y que por supuesto todos esperamos que les vaya muy bien a todos. Eso es lo que por supuesto todos queremos, ¿no? Y que trabajamos también por supuesto para ese objetivo. Me despido entonces agradeciéndole a cada uno de ustedes por la asistencia y obviamente por el interés que tuvieron de estar acá para aprender un poquito más, ¿cierto? Y llegar mejor al examen final de inglés. Muchas gracias. Dios Muchas los gracias, bendiga. profesor. Dios los Muchas gracias, bendiga. profe. Igual, Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Muchas gracias por todo. que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, gracias por venir a clases. Chao, chao.